Vamos a hablar con Eduardo Salguana, que es vocero de Alianza para el Progreso y miembro de la Comisión de Constitución. Tenemos que ver que la Comisión de Constitución va a revisar proyectos para regular la cuestión de confianza, pero también hay varios temas que podamos hablar con el congresista. Gracias por estar con nosotros, congresista. Bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días, un gusto de saludarlos. Gracias por la invitación. Congresista Salguana, buenos días. Antes de hablar del tema de la agenda que tienen para el día de hoy en la Comisión de Constitución, le quiero preguntar por lo que podría pasar este jueves 26. ¿Cierto o no, verdad o mentira? ¿Alianza para el Progreso definió darle el voto de confianza al gabinete Bellido? No, la posición expresada públicamente por mi persona y otros voceros de la bancada es que nosotros vamos a escuchar primero al premier Bellido y a su gabinete. Discutiremos, debatiremos y luego de eso la bancada se reunirá para tomar una decisión al respecto, amigo periodista. O sea, no hay una decisión fijada hasta estos momentos. No es que el acercamiento de César Acuña con Pedro Castillo el día de la noche del 28 de julio, eso marca una alianza entre el partido de gobierno y APP. No, yo estuve en esa reunión con el presidente y nuestro candidato presidencial fue claro en esa reunión en expresarle al presidente Castillo el respaldo de APP a todas las iniciativas que sean favorables al país y en la cual inclusive le solicitó evalúe la propuesta de Asamblea Constituyente porque consideraba que sería un punto de confrontación entre su gobierno y la oposición y el resto de los sectores políticos y creo que fue pertinente esa invocación porque sin duda alguna lo de la Asamblea Constituyente ha marcado estos 20 y tantos días de gestión presidencial. ¿Pero a usted le parece importante, congresista, lo que ha hecho el gesto de Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, al entregar esta carta firmada, escrita de puño y letra a la presidenta del Congreso, comprometiéndose a varios puntos como por ejemplo respetar la Constitución? Bueno, es un gesto político, ¿no? Pero lo importante va a ser qué nos diga el día jueves 26, qué nos plantea, qué nos propone, como señala la Constitución Política del Estado, para generar el voto de confianza. Previamente se requiere una exposición del premier y sus ministros sobre la política general del gobierno. Entonces, por lo que entendemos, es muy importante el tema de la Asamblea Constituyente, si es que se toca o no se toca en esta presentación del gabinete el jueves. Bueno, el tema de la Asamblea Constituyente es un pedido o es una propuesta del propio presidente Castillo, ¿no? Hecho de manera reiterada y la posición nuestra siempre también ha sido reiterarle de que es una medida que lo único que hace es generar mayor inestabilidad política y no contribuye a la gobernabilidad ni al éxito de su gestión, porque nos enfrascamos en un debate de tipo legal, constitucional, y abajo la población está viviendo una situación complicada y él no atiende, no asume un liderazgo, no asume iniciativas de gestión pública, no asume decisiones que realmente encare el tema del alza de precios, la falta de empleo, etcétera. Ahora, congresista, en Alianza para el Progreso también son de la idea que no solamente se deje de tocar el tema de la Asamblea Constituyente, sino que también se cambie ministro de Estado, ministros cuestionados por el caso, como por ejemplo el caso del ministro de Trabajo, Promoción del Empleo, Iber Maraví, que aparentemente existe cada vez más vinculación o pruebas de su pasado nexos con brazos terroristas. Lógicamente, si en la opinión pública hay reparos con fundamentos, ¿no? Hay críticas que tienen sustento, que tienen motivación fáctica, jurídica. Es de sentido común que la autoridad reflexione, evalúe y tome decisiones. Sin duda alguna que cambios en ministerios claramente con fundamentos en cuanto a la crítica de la prensa. Claro, y la opinión pública. pero congresista, no le pregunto por la sensación de la población o una parte de la población, le pregunto por la decisión que en APP como bancada podrían tomar. ¿Van a ponerse también en la situación de exigir cambios de ministros para que puedan dar el voto de confianza? Si se va el mismo gabinete como está en estos momentos, ¿van a ratificar el voto de confianza? ¿Le van a negar el voto de confianza? No, nosotros no hemos exigido salida de ministros, ¿no? Lo que le digo es que obviamente
otra se elige la imagen del gabinete con cambios en donde haya críticas fundadas en relación a determinados ministros, como ha sucedido como el caso del canciller, ¿no? Que ha habido un cambio necesario y el reemplazo le ha generado una opinión favorable de gran parte de la opinión pública, en el caso del canciller Maurtua, ¿no? Que es un embajador con experiencia, con trayectoria, ¿no? Y quizás eso haya hecho también reflexionar al presidente, porque se escucha comentarios en diversos medios de la posibilidad de cambio antes del 26. Congresista, me gustaría entrar al tema de la modificación de mecanismo de cuestión de confianza que se tiene que ver en la Comisión de Constitución. Ustedes como APP han sido los que han presentado uno de los proyectos para esta modificación y nos gustaría que nos explique un poco más al detalle cuál sería el cambio cuál sería la modificación que ustedes proponen para la cuestión de confianza. Sí, la bancada de APP, por iniciativa del congresista Héctor Acuña y nuestra vicepresidenta Lady Mones, han presentado o hemos presentado un proyecto de ley para interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución Política, y en la cual señala que la cuestión de confianza aplica a aspectos referidos, o no se aplica en todo caso a temas de reformas constitucionales ni a los temas que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. De tal manera que se limita el tema del uso de cuestión de confianza y no se genera un espacio genérico abierto que produjo, ¿no? Como en el último caso, la censura o mejor dicho, la disolución del Congreso en la gestión del presidente Vizcarra. Usted mismo está diciendo que limita el tema de la cuestión de confianza, que es, digamos, un mecanismo del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y muchos especialistas ya están diciendo, acá va a haber un desequilibrio, ¿no? Porque sí existe un mecanismo del Congreso con respecto al Ejecutivo, que es el tema de la vacancia, y que ha tenido también un serio problema en algunas interpretaciones de la incapacidad moral, ¿no es cierto? Entonces aquí, si es que solamente se ve para un lado, ¿no estaría siendo injusto, digamos, al Congreso en llevarnos a un desequilibrio justamente? Tiene usted razón, señorita. Los dos temas que tienen que ser modificados y que está pendiente de presentarse, tengo entendido que los asesores de la bancada están terminando, en el caso de APP le refiero, una norma constitucional de la misma jerarquía que regule el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente, porque es correcto lo que usted dice, los dos temas tienen que ser normados, los dos temas tienen que ser modificados, tienen que ser precisados, ¿no? Para que lo genérico, la amplitud de su redacción no encuentre pues en cualquier momento cualquier justificación por decisiones de carácter subjetivo, ¿no? Ya, pero congresista, pero más allá de que ambos temas tienen que ser modificados, lo cierto y real es que solamente el tema de cuestión de confianza a favor del Congreso de la República es lo único que se va a ver en agenda el día de hoy. El tema de incapacidad moral o una causal de vacancia presidencial, eso no está en agenda. Congresista Salguana. A veces fue la comunicación telefónica. Estamos con el congresista Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, justamente conversando de varios temas de su comisión. En el tema de la Comisión de Constitución, como la agenda que se tiene para el día de hoy prevista, abordar esta temática de la cuestión de confianza. Como indicamos, solamente es lo único que se está abordando, pero no se aborda el tema de limitar o de interpretar o modificar las cuestiones de vacancia presidencial, las condiciones para que se pueda vacar un jefe de Estado. Es como además, si el Congreso está comenzando a blindarse y generando un desequilibrio de poderes. Pero se tiene que ver bien el tema de cómo es que quieren hacer esta modificación, porque si esto se quiere hacer mediante leyes de interpretación, ya han dicho muchos constitucionalistas que esto no estaría dentro del cauce constitucional. Vamos a preguntarle eso también al congresista Salguana, que ya está con nosotros. Congresista. Le decimos, congresista, lo cierto es que el tema de cuestión de confianza es lo único que está en agenda en estos momentos, y el tema de incapacidad moral o de causal de vacancia presidencial no tiene la fecha de debate, y tampoco siquiera existe un proyecto de ley en ese sentido. Sí, el día de hoy, según han explicado de la Comisión de Constitución, la Secretaría Técnica
se va a hacer la sustentación, no va a haber aún debate del tema, y se han invitado a 3 especialistas, a 5 especialistas para ver estos proyectos de ley inclusive, con la finalidad precisamente de escuchar, ¿no?, opiniones de otros sectores, tal como usted está mencionando. Va a estar el doctor Domingo García Belaúnde, el doctor Gerardo Eto Cruz, el doctor Delgado Guembe, que es experto en derecho parlamentario, el doctor César Ochoa Cardich y el doctor Jorge González Izquierdo, expertos en temas de política económica, sobre otro proyecto que se va a discutir, ¿no? O sea, el día de hoy no se debe tomar ninguna decisión al respecto, y lo veremos la próxima semana, ¿no? O sea, es un primer acercamiento al tema, ¿no? Y estoy seguro que esta semana ingresará el proyecto nuestro y de otras bancadas, estoy seguro. Porque hay muchos especialistas que justamente están diciendo que de esto no entra al cauce constitucional si es que se hace mediante ley de interpretación. ¿No es cierto? Ya sabemos que tenemos además una institución que ve el tema de la interpretación de nuestra Constitución, que es el Tribunal Constitucional, justamente, que se ha pronunciado tanto sobre la cuestión de confianza como también sobre vacancia, ¿no? Sí, por eso, señorita, la voluntad del Congreso no es de ninguna manera ir en contra del texto de la Constitución, ni mucho menos, ¿no? La idea es, creo que como toda la población, y ustedes lo interpretan de igual manera, estos son 2 instrumentos constitucionales que tienen que ser normados de todas maneras, pero dentro de lo que señala la Constitución Política del Estado, ¿no? Ahora, seguro que hoy se tomará esa decisión. Congresista Salguana, le pregunto algo. ¿Y por qué el Congreso de la República en estos momentos está abocado, bueno, más allá de ese tema de la cuestión de confianza que se va a comenzar a debatir dentro de esta Comisión de Constitución, por qué el Congreso está abocado a citar ministros, a convocar ministros, a interpelar ministros, y no se aboca a la urgencia nacional que en estos momentos existe y en referencia a la función parlamentaria, como por ejemplo la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? Ya estamos a casi un mes del nuevo gobierno, el nuevo periodo parlamentario, y hasta el momento el tema de la designación de tribunos no se está tocando, no está en agenda. Bueno, en cuanto al tema de la agenda del Congreso, lógicamente las comisiones aún no estaban conformadas, ya se han conformado, ya se han integrado y precisamente ya están empezando a trabajar, y por eso es que estamos conversando sobre el tema de la agenda de la Comisión de Constitución, ¿no? Entonces lo que había la semana pasada y antepasada eran estrictamente mociones de orden del día, lo que ha generado, ¿no?, la atención de la opinión pública. A veces sí, pero son mociones en función a citar a ministro de Estado para que explique. Guido Bellido por su investigación del terrorismo, Maraví por el mismo tema, Juan Cadillo por el tema de retorno a clases presenciales, el ministro de Salud por el tema de la vacunación. O sea, cosas que los ministros de Estado lo informan de manera cotidiana y que el Congreso necesita acaso la presencia del ministro para explique esos temas. Y hay otras cuestiones urgentes como el tema del Tribunal Constitucional, con tribunos que ya fenecieron su mandato hace muchísimo tiempo y no hay cuándo puedan ser cambiados, y que se decía que este Congreso es el ideal para que pueda continuar con ese proceso de selección de integrantes del Tribunal Constitucional. Las mociones son en ese sentido de citación de ministro de Estado y no precisamente de estas urgencias parlamentarias. En el caso de APP no hemos formulado ninguna moción en ese sentido, y es más, nos hemos opuesto en la primera que ha habido la semana pasada, y la misma va a ser en esta vez, porque consideramos que, como usted bien dice, hay otros temas más urgentes, y además que los ministros de Estado lo primero que hacen las comisiones al instalarse es convocar a los ministros del sector, en donde se les puede interrogar y se les puede inquirir sobre todos los temas que sean necesarios y pertinentes al sector. Claro. Ahora, sobre el tema de los miembros del TC, sí, ya se ha formado la comisión. Esta semana me imagino que debe ser ya la instalación, la convocatoria a la instalación y a la definición de los reglamentos y las normas internas. Eso ya está conformado, amigo periodista, el grupo de trabajo que se va a encargar de la selección de miembros del Tribunal Constitucional, y es cierto, es urgente ese tema. Bien, muchísimas gracias, congresista Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, ha estado con nosotros.